Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, sean bienvenidos una vez más a este tiempo, a este programa llamado La Fe se construye en casa. Soy su hermano Ofer Romero, subdirector del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Los Mangos, situado en Mayagüez, Puerto Rico, cuyo pastor es el reverendo Arnaldo Cortés, y pues es un gran gusto poder estar con ustedes nuevamente ahora cada lunes de por medio, poder estar compartiendo un poquito más de acuerdo a la palabra sobre ese deseo que Dios tiene que nosotros podamos hacer altares familiares, ese gran reto que el Señor nos ha puesto en este tiempo, ¿verdad? Así que espero que se pueda quedar con nosotros durante toda la transmisión. Hoy vamos a poder compartir la última parte de esta tercera serie de enseñanzas familiar. Hemos estado hablando por bastante tiempito sobre este tema, porque ciertamente hay varios tipos de amigos y enemigos, es decir, factores que ayudan o que pueden debilitar el tiempo de comunión en familia, o como nosotros le llamamos, de altar familiar para con el Señor. A todos nuestros hermanos que en vivo nos están comentando, como el hermano Edwin Castro, y así otros hermanos que se van conectando. Dios les bendiga grandemente. Pues esperamos que puedan seguir en sintonía con nosotros y que nos puedan comentar. Aquí vamos a estar pendientes de sus comentarios, y pues vamos a empezar con este cierre, este final de serie. Y hemos hablado en toda la serie que existe del altar familiar. Hemos denotado dos clases, y la primera clase era amigos. Ahora hemos estado hablando de amigos y enemigos. Se ven que están en el interior nuestro, que operan en nuestra vida de manera silenciosa. Sin embargo, siempre ayudan o debilitan, según su función, al desarrollo del tiempo de comunión con el Señor. Entonces, hemos estado hablando de esa lista que nosotros podemos ver de amigos y enemigos. Ya hemos hablado de la apatía, de la falta de tiempo por el trabajo, del desánimo, del estupor como enemigos del altar familiar, y el día de hoy culminaremos hablando de la desobediencia como el último enemigo, y pudiesen haber más, ¿verdad, hermanos? Entonces solo es lo que hemos podido tratar de ver a la luz de la palabra, y que realmente en nuestra vida estos factores debilitan el funcionamiento del altar familiar. Yo digo en dos vías. Número uno, a no desarrollar ese tiempo de comunión, o también a desarrollarlo pero de una manera vaga, es decir, efectiva, que no logremos tener un impacto. Entonces los enemigos se encargan de esto. Y pues encontramos también amigos del altar, es decir, factores para que el altar familiar pueda funcionar efectivamente. No solamente que se realice realmente ese tiempo de comunión con el Señor sea tan efectivo que pueda lograr en nosotros un verdadero cambio en nuestra vida, porque nosotros sabemos que cuando el Señor opera en nosotros, cuando el Señor obra en nosotros, cuando se lo permitimos, entonces van a haber
cambios contundentes y seguros en nuestro ser. Nunca vamos a poder ser iguales después de un momento con el Señor. Entonces, estos amigos del altar familiar ciertamente ayudan a ese impacto. Saludamos a la hermana Belén desde California. Dios le bendiga, amada hermana, y al hermano Javier Rivera también. Entonces, tenemos que estar muy apercibidos, mis amados, en contrarrestar a estos enemigos del altar con los amigos del altar para que nuestro tiempo de comunión en familia con el Señor pueda ser efectivo. Entonces vamos a describir el último enemigo del altar y los últimos dos amigos del altar, que esos son los que se nos han faltado de explicar. Por eso esta va a ser la cápsula en que nos vamos a enfocar de estos tres elementos. Y entonces, mis amados, vamos a poder empezar describiendo el enemigo del altar familiar, que es la desobediencia. Y la desobediencia nosotros lo podemos ver, bueno, en nuestra veces pasa nosotros como hijos, ¿verdad? A nivel familiar y aún dentro de la vida cristiana muchas veces desobedecemos. Y cabe resaltar, mi amado, que no solamente es no hacer algo, sino, y escuchemos y atendamos bien a esto, mi amado, no solamente es no hacer algo, aún se puede denotar como desobediencia el hacer algo, pero a medias. Y eso convierte la desobediencia como una desobediencia a medias, porque la desobediencia a medias no existe. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Si mi mamá me pide dos favores que yo haga, solo hago una de ellas, ciertamente cumplí una parte, pero como no cumplí la otra parte, entonces desobedecí en esa parte. Y no quiere decir que la desobediencia fue a medias, sino que siempre hubo desobediencia de mi parte. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes en todo para no caer en desobediencia, de manera que no hay desobediencia pequeña, y ciertamente la desobediencia no es agradable delante de los ojos del Señor. Y vamos a ver un ejemplo bíblico, mis amados, referente al altar, y ese es el caso de Caín. Nos vamos a ir a la palabra en el capítulo 4 del libro de Génesis y compartamos del versículo 5 al 7, el cual dice: pero no miró con agrado, esto habla respecto a Jehová, respecto a Dios, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Y le dice: ponga ojo esto y subráyelo. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, ¿se acuerda de esa historia bíblica, mis amados? En donde Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, iban a presentar ofrenda delante de Jehová, y entonces Caín dio del fruto, pero no lo hizo bien, porque él solamente tomó del fruto y un día así cualquiera, de vez en cuando. No fue como la actitud de Caín, que tomó lo más gordo, lo primero, lo más especial de lo que él tenía para dárselo al Señor. En el caso de Caín no fue así. Caín presentó, pero no lo mejor, no lo agradable, o sea, era un regalo a medias prácticamente, de tal manera que por eso le dice al Señor:
si bien hicieres. Ese si bien hicieres, mi amado, me atreviera a mí un tipo de desobediencia, que tal vez presentó la ofrenda como era de costumbre, pero no la presentó como tenía que haber hecho. Entonces, de la misma manera, muchas veces en el altar somos iguales, mis amados. Quizás muchas veces, en el caso de nosotros, como hijos, estar en ese tiempo de altar y tomamos una actitud de Caín. Aún nosotros los adultos podemos decir no hacer, hay muchas cosas, puedo hacer otras cosas en nuestro corazón, aunque no lo exterioricemos, aunque no lo digamos. Eso, que la desobediencia es un enemigo invisible del altar, porque va conforme a nuestro deseo. Si el altar, entonces de nada sirve, es como el caso de Caín, y esto obviamente no es agradable a los ojos del Señor. Nuestro Señor quiere que nosotros permanezcamos y obedezcamos al llamado de su voz ante su presencia, al llamado del altar, con un corazón obediente, con un corazón que quiera hacer este tiempo y que lo quiera hacer bien, que quiera hacer bien, que quiera alabar a su Señor y adorar a su Señor. De tal manera, mis amados, que como niños, jóvenes, adultos, tenemos que ser obedientes al llamado del Señor en cuanto a desarrollar nuestro tiempo de comunión. Bien, ahora vamos a hablar de los dos amigos invisibles del altar familiar que atacan a este enemigo de la desobediencia respecto al tema del altar. Y uno de ellos, mi amado, es la disposición. Vamos a ver el ejemplo de los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, que era un pasaje que habíamos estudiado un poquito en la serie anterior, Edifiquemos en Familia un altar familiar, y quiero que lo pongamos otra vez sobre la mesa. La palabra dice en el libro de Josué, capítulo 22, versos 26 y 27, por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. No digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Entonces, metámonos un poquito, mi amado, en la historia. Están los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. Y dicen, se proponen, se disponen a poder hacer un altar a Dios. No porque tenían que hacerlo, porque ahí dice que no era para holocausto ni era para sacrificio, era porque lo querían hacer para testimonio de su familia. Era un deseo, una voluntad de poder crear este tiempo de comunión con el Señor. De la misma forma, nosotros, mis amados, tenemos que hacerlo. Tenemos cada día, cada tiempo posible, tener esa voluntad, ese sentimiento, esa disposición de poder hacer un tiempo de comunión, de poder crear, propiciar un tiempo de comunión en familia con el Señor. Y obviamente no es fácil, porque hemos aprendido a lo largo de este programa y a la luz de la palabra que el enemigo no quiere que una familia se concentre en un tiempo para poder adorar al Señor. Por lo tanto, debemos que cultivar este sentimiento, que cultivar esta voluntad, esta disposición para poder tener un tiempo de comunión en familia con el Señor y de esta forma ser bendecidos. Y la última, el último amigo invisible
mis amados, es la obediencia. Y nos volvemos al caso de Caín y Abel. Mientras que Caín no lo hizo bien delante de Dios, no presentó ofrenda en el altar agradable delante del Señor, Abel sí lo hizo. Y en el versículo 4 del capítulo 4 de Génesis vemos que dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, es decir, de lo mejor, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Qué lindo, mis amados, y esto veamos que opera juntamente la obediencia con la disposición, porque yo me imagino a Abel, la condición como para que el Señor se agradara de él tuvo que tener un sentimiento de poder llevar una ofrenda buena, de poder cumplir con todos los requerimientos de la ofrenda para poder agradar al Señor, poder obedecerle en todo cuanto sea posible. De tal manera nosotros, mis amados, tenemos que utilizar la disposición y la obediencia para corresponder al llamado de Dios, para poder estar en su presencia, para poder crear este tiempo de altar familiar y que podamos ser bendecidos. De esta forma vamos a poder agradar al Señor. El Señor se va a poder manifestar en ese tiempo de altar familiar y vamos a poder ser bendecidos con todos los beneficios que hemos hablado a lo largo de este programa, que podemos recibir de modo personal, de modo familiar, de parte del Señor. Entonces, mis amados, tenemos que aprender a ser obedientes, a que cuando nosotros vayamos al tiempo de altar, podamos tener un corazón dispuesto para poder adorar a Dios, para poder escuchar su palabra, para poder ser instruidos, para poder aprender. Y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Tenemos que ser obedientes en el sentido de preparar nuestro corazón y preparar el tiempo para poder adorar al Señor y ser bendecidos de esta manera. De tal manera, mis amados, que con esto hemos terminado esta gran serie y de verdad que para mí ha sido de bendición poder estudiar juntos. Es muy importante y que nos enseña que tenemos armas para poder luchar en contra del enemigo y así desarrollar de manera permanente, de manera continua, altares familiares para que nuestra vida y la de nuestra familia pueda ser bendecida. Entonces, teniendo este conocimiento, podemos utilizar todos los amigos del altar familiar para que podamos ser bendecidos en estos tiempos de comunión con el Señor. Saludamos a nuestra hermana Rosa Dicea, igualmente mi amada hermana, los extrañamos, les amamos mucho, 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 y también a nuestra hermana Lisette Bonilla. También nos acompaña nuestra hermana Carmen González y esperamos, mis amados, que esta serie haya podido ser de bendición. Si usted nuestra página Verdades de Iglesia en Facebook, Aviva tu Obra, en PMI Los Mangos, para que pueda ser bendecido. A nuestra hermana Diana Cortés, Dios te bendiga, Diana, grandemente. Muchas gracias por tus palabras y gracias, mis amados, por estar siempre pendientes de este tiempo. Y pues, si el Señor lo permite, de lunes que viene al otro continuaremos con una nueva serie de enseñanzas acerca del altar familiar. Soy su hermano Ofi Romero
y recuerde que la fe se construye en casa. Dios le bendiga grandemente junto a su familia.